Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, lunes 26 de agosto de 2024. Gracias a cada uno de ustedes por abrir vuestros corazones para que sea allí sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, con la cual cuando ustedes y yo nos alimentamos, dice en Ezequiel 3, del 1 al 3, nos sentimos en nuestra vida dulce como la miel, porque la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Por eso, como dice ya el apóstol Santiago, en Santiago capítulo 1 del versículo 21 al 22, desechando toda malicia de nuestra vida, de nuestro corazón, recibamos la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios nos salva. Y no nos contentemos solamente con escucharla, sino pongámosla por obra, para así ser bienaventurados, como dice en Santiago 1:25. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda distracción, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, para que, alimentado y guiado por la palabra del Señor, podamos dar mucho fruto perseverando en ella y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la gloria, la alabanza, la exaltación, por los siglos de los siglos. Amén. Y comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis a los hombres el reino de los cielos. Vosotros ciertamente no entráis, y a los que están entrando no les dejáis entrar. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y cuando llega a hacerlo, le hacéis hijo de condenación el doble que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: si uno jura por el santuario, eso no es nada, mas si jura por el oro del santuario, queda obligado. Insensatos y ciegos, ¿qué es más importante, el oro o el santuario? ¿Qué hace sagrado el oro? Y también, si uno jura por el altar, eso no es nada, mas si jura por la ofrenda de que está sobre él, queda obligado. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que hace sagrada la ofrenda? Quien jura pues por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Quien jura por el santuario, jura por él y por aquel que lo habita. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridísimos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy estamos meditando el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 23, del versículo 12, del versículo 13 al 22. Donde Jesucristo les dice a los fariseos las 7 maldiciones contra los escribas y los fariseos. ¿Y por qué? Vamos a ver, versículo 12. Versículo 13, San Mateo capítulo 23, versículo 13. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis a los hombres el reino de los cielos. Vosotros ciertamente no entráis, y a los que están entrando no les dejáis entrar. Jesús les regaña a los fariseos, les regaña a los escribas por su hipocresía. Porque ellos son los que conocen de la Sagrada Escritura, son los que deben de guiar al pueblo hacia Dios, mas
ni le guían al pueblo hacia Dios, y a los que quieren acercarse a Dios no le dejan acercarse. Me viene a la mente ya Diótrefes de la primera carta de la tercera carta de San Juan, capítulo 10. Diótrefes. Y de hecho vamos a leer un momento. Probablemente pueda ser que ustedes y yo nos podamos identificar allí. De pronto nosotros pensamos que no tenemos esa actitud, pero vamos a ver. El Señor nos va a hablar. El Señor con su palabra, que es una espada de doble filo, dicen en Hebreos 4:12, nos va a llegar a nuestro corazón. A ver, vamos a leer la tercera carta de San Juan. Vamos a leer desde el versículo 9 en adelante. He escrito alguna cosa a la iglesia, pero ese que ambiciona el primer puesto entre ellos, Diótrefes, no nos recibe. Entonces aquí hablamos de alguien dentro de la iglesia que ambiciona ser más que los demás, que ambiciona ser el primer puesto. Y él no deja a los demás que lleguen los escritos de San Pablo. A ustedes y yo nos puede pasar consciente o inconscientemente, llevados por nuestra ciencia, llevados por tal vez lo que sabemos, podemos echarle de menos a los demás, podemos estarle matando la fe de alguien que quiera sinceramente acercarse a Dios por nuestra dicha ciencia, entre comillas, porque la ciencia dice en 2 de Corintios, en la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 1, la ciencia hincha, más la fe es que edifica. Y muchos de nosotros estamos llenos de ciencia, creemos que sabemos todo. Si se habla de este tema, o yo sé. Si se habla del otro tema, yo soy el que sabe. Si se habla de aquel tema, yo sí sé. Los otros no saben, son unos ignorantes. Cuando con una falsa misericordia queremos nosotros tener la última palabra para ser como quien dice el más importante en la familia, el más importante en la comunidad, el más importante en el trabajo, en la institución, en donde sea. Por querer ser el primero, queremos apagar con nuestras acciones y nuestras palabras la fe de los demás. Porque cuando, les pongo un ejemplo, cuando estamos en la casa, si yo digo recemos el rosario, ahí todos me tienen que escuchar. Pero si el más pequeño de la casa nos dice recemos el rosario, muchos dirán, luego hablamos, luego, después, ahorita no molestes. Así es en todo. Cuando se habla de Dios, les pongo un ejemplo. Si nosotros decimos, vamos a hablar de Dios, de la Sagrada Escritura, vamos a hacer la lección divina, nosotros pretendemos que todos nos escuchen. Pero cuando alguien más que no es nosotros nos invita a aprender de la palabra del Señor, le echamos de menos. Somos como aquel Diótrefes que quiere siempre ser el primero. Y eso, consciente o inconscientemente, es orgullo. Y el orgullo, 1 Timoteo 3:6 dice, viene del diablo. Eso no es correcto. Por eso cuando vaya, le recordaré las cosas que está haciendo, criticando con palabras llenas de malicia, y como si no fuera bastante, tampoco recibe a los hermanos, y a los que desean hacerlo, se los impide y los expulsa de la iglesia. ¡Wow! Miren ese tremendo Diótrefes. Puede que esté figurado en ustedes y en mí. ¿Cuáles son las cualidades? Primero, quiere ser el más importante. El que cuando él habla, a él sí le tienen que escuchar, a los demás no. Uno. Luego dice, por eso cuando yo vaya le recordaré las cosas que está haciendo, criticándonos con palabras llenas de malicia. Aparte que es una persona que quiere ser el o la más importante en la familia, ¿qué hace? Critica a los demás con palabras llenas de malicia. Y a veces eso suele pasar incluso desde los pequeños, desde
entre hermanos, entre primos, entre familiares, desde los pequeños, con tal de que los otros niños y niñas le sigan a aquel niño o aquella niña, empieza diciendo mentiras de los demás, empieza murmurando de los demás, empieza hablando mal de los demás. ¿Para qué? Para que le pongan la atención, para ser el centro de la atracción. Y dice, criticando con palabras llenas de malicia. Y no se diga de los grandes, no se diga de los adultos, que les gusta hablar mal de los demás para quedar bien. Yo digo, ¿qué necesidad hay de hablar mal, de apagar la luz de alguien más para que tu luz brille? Filipenses 2:15 dice que tenemos nosotros que brillar como esas estrellas que brillan en una densa oscuridad. Pero nosotros no queremos brillar con los demás, sino queremos ser nosotros los únicos que brillemos. Y para que los otros no brillen, criticando, hablando mal, con palabras llenas de malicia, tratando de ponerles a todos contra ellos, para que seamos nosotros los más importantes. Y eso no es correcto, mis hermanos y mis hermanas. Y como si no fuera bastante, tampoco recibe a los hermanos, y a los que desean hacerlo los expulsa de la iglesia. Como si fuera poco, tampoco recibe a nadie más que venga a hablar de la palabra de Dios. Quiere ser esa persona, la única persona que se cree autorizada, más papista que el Papa, que solo esta persona desea hablar de la palabra de Dios. Y a los demás, esos no. Que a los demás que quieren hablar de la palabra de Dios, a esos sí no les deja. Diótrefes, tiene que darle cuentas a Dios o yo. No les deja. Y a los que dicen, dale una oportunidad, déjale que predique, les expulsa de la iglesia con sus actitudes y también con sus palabras. Entonces de eso nos habla el Señor. Les dice a los escribas y los fariseos. Regresamos a Mateo 23:13. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que seráis a los hombres del reino de los cielos. Son hipócritas, ¿por qué? Porque cierran a los hombres el reino de los cielos. ¿Cómo? Vosotros ciertamente no entráis, y a los que están entrando no les dejáis entrar. Ni entran ni le dejan entrar. Puede verse un padre de familia figurado aquí. Ni le gusta ir a misa. Cuando su esposa va a misa, ¿con quién te estás yendo? Con fulano te ha de estar yendo. ¿Con quién te estás yendo a ver en la iglesia? Y esto que el otro, en lugar de ser el hombre de la cabeza del hogar, como es a ejemplo de Cristo, en Efesios 5:23 en adelante, es Él quien da la iniciativa. Vamos a rezar, vamos a confesarnos, vamos a leer la Biblia. No, pero hay maridos, hay esposos que son esa piedra de tropiezo, que cuando la esposa quiere ir a misa, no quieren ir. No quieren ir. Ni ellos van ni dejan que los otros vayan. Y también a los hijos. Cuando el hijo, papá, vamos a misa. Ay, mi hijo, no me molestes, vamos al fútbol, vamos a algo divertido. Eso es aburrido, la misa. Palabra de Satanás. Dice la palabra de Dios, ustedes ni entran, ni a los que están queriendo entrar les dejan entrar. Son unos hipócritas. Fuerte estas palabras de Jesús, pero buenas para que nos toquen el corazón a nosotros. Jeremías 23:29 dice la palabra de Dios, es como un martillo que golpea la peña. Entonces, mis amados hermanos y hermanas, puede que ustedes y yo estemos figurados en esta parábola, que es una de las maldiciones que Jesús le da a los fariseos y a los escribas, que son unos hipócritas, porque ni ellos entran al reino de los cielos, ni dejan entrar a los otros. Y ellos son personas preparadas, que conocen la Sagrada Escritura. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que recorréis mar y tierra para ser un prosélito. Y viene la siguiente maldición. Hay de ustedes, escribas y fariseos, que recorren mar y tierra para ser un prosélito. De ahí viene la palabra proselitismo, que hay que hablar, que se trata de hablar mal de los demás, de atacar a los demás para engrosar las filas. Por ejemplo, nuestros queridos hermanos los protestantes, los que protestan contra la verdadera doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Dice, viajan mar y tierra para encontrar un prosélito.
van de casa en casa, hermano, y hablan mal de los católicos. Yo cuando era católico era un sinvergüenza. Y no te da vergüenza de contar eso. Sinvergüenza, te debería dar pena, vergüenza de contar. Y no tienes que decir yo cuando era católico y yo me emborrachaba. Tienes que decir yo cuando tomaba alcohol era irresponsable y hacía esto, que en el catecismo de la iglesia no es que dice que uno cuando es católico tiene que ser borracho. O no es que el sacerdote, que el catequista, el diácono, la monja o la religiosa va a decir: hey, mis hermanos, vengan el día viernes a las 7 de la noche, vamos a tener un curso de borrachera, para que vengas a decir: yo cuando era católico era borracho. Esa es palabra de Satanás. El diablo es padre de toda mentira, Juan 8:44. Entonces, no tienes que decir así. Yo cuando era católico y así hacen proselitismo. Dice, viajan mar y tierra para encontrar un prosélito. Y cuando logran convencer a alguna persona con sus mentiras, ¿qué sucede? Y cuando llega a hacerlo, le hacen hijo de condenación el doble que ustedes. Porque empiezan a hablar mal de la única iglesia que Jesucristo fundó. Enseñan cosas que no son. Enseñan lo que le dice su fulano pastor, no lo que enseña la Sagrada Escritura. Y le hacen hijo de perdición más que ustedes. Allí en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 13, dice: algunos andan engañados y engañando. Y lo hacen así, hijo de perdición más que ustedes. Hay de vosotros guías ciegos que decís: si uno jura por el santuario, eso es nada más. Si jura por el oro del santuario, está obligado. Insensatos y ciegos, ¿qué es más importante, el oro o el santuario que hace sagrado el oro? Y también, si uno jura por el altar, eso no es nada más. Si jura por la ofrenda que está sobre el altar, queda obligado. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que hace sagrada la ofrenda? ¿Quién jura pues por el altar? Jura por él y por todo lo que está sobre él. Porque allá en Éxodo capítulo 29, versículo 37, dice la palabra de Dios que todo cuanto toque el altar es cosa sacratísima, está sagrado. Y aquí Jesús les habla fuerte a ellos que enseñan cosas que no son. Les dice el Señor: hay de vosotros guías ciegos. Y les dice guías ciegos porque ni ellos no saben lo que están haciendo. Lucas 6:39 dice: si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el hoyo. Y eso sucede también para ustedes y para mí. Cuando ustedes y yo querramos acercarnos a Dios, tenemos que dejarnos llevar por el magisterio de la iglesia, por la sagrada tradición, por la sagrada escritura. No tomar alguna tipo de teología moderna y acercarnos a Dios a mi manera. Y muchos dicen: yo amo a Dios a mi manera. No, mis hermanos. Por eso, para que la salvación de Dios llegue a todo el mundo, Dios quiere que todos los hombres se salven, dice 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4. Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Pero para que esa salvación llegue a todos los hombres, católicamente, universalmente, todos los hombres, Jesús no escribió Biblias y no le dijo: a ver, Pedro tome su Biblia, Santiago tome su Biblia, Andrés tome su Biblia, cada quien vaya y funda en iglesias. No. Para que la salvación llegue al mundo, ¿qué hizo Jesús? Él fundó su iglesia. Una vez que fundó su iglesia, Él entregó su mensaje a Pedro y los demás. Él entregó su mensaje a los apóstoles, su mensaje, su evangelio. Eso se llama tradición, con T mayúscula, que es el evangelio que Jesucristo entregó a sus apóstoles, que es el evangelio, la buena noticia que los apóstoles vieron y aprendieron de Jesús a través de verlo y escucharlo. Eso se llama tradición. Y ese mensaje
Luego, con el pasar de los años, más o menos del año 50 en adelante, después de Cristo, ahí es que parte de ese mensaje se empezó a escribir. Eso es la Sagrada Escritura, el Nuevo Testamento. Desde el año 50 hasta el año 94, 96 después de Cristo, es donde se terminó de escribir el Apocalipsis. Y luego en el año 382, con el Papa San Damaso I y la jerarquía de la Iglesia, ellos, guiados por el Espíritu Santo, en el concilio de Nicea, en el concilio de Cartago, ellos determinaron cuáles iban a ser los libros inspirados. Entonces, no es que nosotros nos acercamos al Señor a su manera, no. Jesús fundó una iglesia. Esa iglesia fundó en la persona de Pedro. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y a Pedro le deja jefe de la iglesia. Hay una jerarquía. Es el magisterio de la iglesia, el Papa, los obispos. Entonces tenemos que dejarnos llevar para acercarnos al Señor, dejarnos enseñar de las enseñanzas de la iglesia a través de las enseñanzas de la Sagrada Tradición y de la Sagrada Escritura. La misma Biblia, no hay un versículo que diga que todo está en la Biblia, o no hay un versículo que diga los libros de la Biblia son 73. No, eso ¿quién lo determinó? La iglesia que Jesucristo fundó, la iglesia que está guiada por el Espíritu Santo, como dice en San Juan capítulo 14, versículo 26, San Juan capítulo 15, versículo 26, San Juan capítulo 16, versículo 13, nos dice que el Señor nos hace la promesa de enviarnos el Paráclito, el Espíritu Santo, para que Él esté con nosotros siempre, que esté con la iglesia siempre. Entonces la iglesia determina esto guiada por el Espíritu Santo. Por eso, mis amados hermanos y hermanas, para que ustedes y yo nos acerquemos más al Señor, es necesario de tener en cuenta la Sagrada Escritura, la Sagrada Tradición, el Magisterio de la Iglesia, la analogía de la fe. Hay unos pasos a seguir para que ustedes y yo lleguemos a una interpretación correcta de la Sagrada Escritura y no suceda como los fariseos y los escribas, que enseñaban cosas que no son. A los que Jesús les llama la atención a través del libro de Isaías capítulo 5 versículo 20. Hay de ustedes que llaman al mal bien y al bien mal. Hay de ustedes que dan a lo dulce por amargo y a lo amargo por dulce. San Pablo, allá en la segunda carta de los Corintios capítulo 6 del versículo 14 en adelante, nos viene a decir también, y esta lo vamos a leer, segunda de Corintios capítulo 6, del versículo, vamos a leerlo desde el versículo 14 en adelante. San Pablo nos viene a decir que nosotros no podemos ser hipócritas. Jesús, en estas 7 maldiciones de Mateo 23, les llama siempre a ellos hipócritas, sepulcros blanqueados, raza de víboras, porque son unos mediocres, están a medias. Miren lo que nos dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, desde el versículo 14 en adelante. No unciros en yugo desigual con los infieles. Para nosotros los católicos, no es correcto decir, es lo mismo, eso es lo mismo, es el mismo Dios. No, no es lo mismo. No es lo mismo la iglesia que Jesucristo fundó, que tiene la verdadera doctrina, que custodia, que es el fundamento y la base de la verdad, como dicen en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. No es lo mismo la iglesia de Cristo con una iglesia que fundó un hombre. Cada sectario tiene un hombre como su fundador. Les pongo un ejemplo. Los mormones, fundado por José Smith, 1830. Los adventistas, Ellen White, 1860. Los testigos de Jehová, 1874. Charles Taze Russell. Los
eh, los, los pentecostales del año 1900 en adelante, fundado por Carlos Parán. Entonces ellos no pueden ser la iglesia de Cristo y no son la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es la que Él fundó personalmente y es una sola. Mateo 16, 18, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, una sola. Entonces dice la palabra de Dios que no tenemos que mezclarnos con los infieles. O sea, no es correcto andarles escuchando a los protestantes tantas mentiras que dicen de alguna persona, como dice en Romanos 16, del 17 al 18, con suaves palabras engañan a los corazones de los sencillos, con un lenguaje sentimental, pero lleno de mentiras. Dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios capítulo 6 versículo 14, no unciros en yugo desigual con los infieles, pues ¿qué relación hay entre la justicia y la iniquidad? ¿Qué unión hay entre la luz y las tinieblas? ¿Qué armonía entre Cristo y Beliar? ¿Qué comunicación entre el fiel y el infiel? No hay ninguna, no hay nada igual entre la sana doctrina y la doctrina de los demonios, como dice allá en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1. Por eso es que ustedes y yo, mis amados hermanos y hermanas, tenemos que acercarnos al Señor con un corazón humilde, con un corazón sencillo, porque el Señor revela su mensaje a los sencillos, revela Él su mensaje a los humildes, como dice allá en San Lucas capítulo 11 del versículo 25 en adelante. Por eso es importante que ustedes en San Mateo capítulo 11 del versículo 25 en adelante, por eso es importante que ustedes y yo les pidamos al Señor que nos haga nuestro corazón manso y humilde como el suyo, como dice Mateo capítulo 11 versículo del 28 al 29, para que de esa manera ustedes y yo no caigamos en el pecado de los escribas y los fariseos que se decían conocer a Dios. Y sucedía como dice en Isaías capítulo 29, versículo 13. Dice, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Ellos honraban a Dios con sus labios, pero sus obras estaban lejos de ellos. Que Jesucristo, por ejemplo, en el versículo 21 del capítulo 23, escuchen cómo les dice. Entonces Jesús se dirigió a la gente y a sus discípulos y les dijo, en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced pues y observad todo lo que os digan, pero no os imitéis su conducta, porque dicen y no hacen. Entonces ellos hablaban de la palabra de Dios, mas actuaban diferente. Dice el Señor, hagan lo que aprenden de ellos, pero no los imiten, no los sigan. Por eso ustedes y yo cuando veamos alguna escándalo en la iglesia, que eso debe de pasar. Está la parábola del trigo y la cizaña, Mateo capítulo 13, versículo 24. La parábola del trigo y la cizaña. Hay personas que son infieles al Señor, hay personas que son fieles al Señor. Entonces dice la palabra de Dios que tenemos que retener lo bueno y tenemos que desechar lo malo. Y listo. No hay para qué escandalizarse o no hay razón alguna para salirse de la iglesia pensando que, oh no, aquí hay muchos sinvergüenzas, hay que esto, que lo otro. Sabes que tú también eres otro sinvergüenza y siempre habrá en la iglesia un lugar para otros sinvergüenza que eres tú y yo. Así que mis amados hermanos y hermanas, vamos a pedirle al Señor que nos dé la gracia de no solamente amarlo y honrarlo con nuestros labios, sino con nuestras obras, con nuestros hechos, para que de esa manera, como dice en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo habita en nosotros con su plenitud y que todo lo que hagamos sea en el nombre del Señor, como dice en Colosenses 3:17. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Los amo en el amor de Jesucristo, como dice ya en 1 Corintios capítulo 16 del versículo 23 al 24. Les invito a que le den suscribir a su canal, denle compartir. Compartiendo nos ayudan a llevar la buena noticia a más personas. Que la bienaventurada siempre Virgen María interceda por cada una de vuestras necesidades, las necesidades de vuestras familias y las necesidades
del mundo entero. Como dice en Números 6:24, que el Señor les bendiga y les proteja.